Saludos a todos. Vamos a continuar nuevamente con nuestras presentaciones. Estamos en el video número 37 y estamos finalizando la etapa número 7. Estamos en el análisis de los párrafos, mirar los contenidos, mirar la lógica y reescribirlos. Son palabras que nos hacen recordar lo mismo que ya está escrito, pero estamos utilizando nuestras propias palabras. A usted se le quedará entonces grabado en su mente lo que ha estado reescribiendo y va a ser de muchísima utilidad para su trabajo expositivo, para su presentación de su clase, su tema, su predicación en la congregación donde usted se encuentre. Si acaso es usted un guía de congregación. Si usted no es un guía de congregación, el aprender o el entender o el comprender mejor cómo se analizan los párrafos, los textos, le ayudará a usted para tener un mejor entendimiento de las Sagradas Escrituras. Tenemos entonces aquí el párrafo número 2 que abarca los versículos del 3 al 4. Obviamente los versículos 3 al 4 ya los leímos, estamos únicamente analizando los párrafos que preparamos con anterioridad. Recuerda usted cuando miramos varias Biblias y fuimos separando párrafos. Bueno, este es un ejemplo de párrafos que están a la exposición. Cuando usted haga su análisis, usted tiene la libertad de... Si considera que algo no se mencionó adecuadamente, usted puede añadir, aumentar, disminuir los párrafos utilizando las mismas escrituras. Queda a su criterio. En mi concepto, así quedaron mis párrafos. Pero usted tiene sus párrafos, así como los que han editado las distintas versiones bíblicas han puesto los párrafos que ellos han considerado adecuado y los han separado en la forma que ellos han querido. Para mí, de esta manera, considero más fácil para hacer mis presentaciones, puesto que ya voy a tener una mayor comprensión de lo que estoy explicando. El párrafo número 2, que abarca los versículos 3 y 4. ¿Qué es en síntesis? ¿Qué es la lógica? ¿Qué es el contenido? ¿Cuál es el argumento con mis propias palabras que aparecen en los versículos 3 y 4? Bueno, lo siguiente es esto, que Judas tenía una gran ansiedad, un gran deseo de escribirles. ¿Qué noticias había recibido Judas por parte de los que le llevaron información? Debió de haber sido bastante urgente, puesto que se nota su preocupación cuando él dijo esto. ¿Y de qué les quería escribir? Acerca del problema que le habían presentado a Judas, acerca de la salvación compartida. En la Biblia dice nuestra común salvación, es lo mismo, una salvación que es compartida. Judas sabe que ya hay dentro de la congregación, ya hay hombres impíos que han ingresado en forma hipócrita. En forma hipócrita quiere decir que entraron como vestidos de piel de oveja y con el paso de los meses o incluso de los años sacaron a relucir sus verdaderas intenciones. Entonces, esas personas que ingresaron hipócritamente dentro de la congregación, Judas ya está enterado. Judas sabe que ellos son inmorales por las explicaciones, por la información que ha obtenido. Ellos niegan la deidad de Jesús. Lo notamos en la carta cuando dice que niegan la deidad de nuestro Señor. Judas expone entonces en la carta la gravedad del problema. ¿Qué tan grave es el problema? Ellos son considerados falsos maestros. La congregación es la que tiene que enfrentar este problema. Recuerden que he dicho que Judas no le está diciendo a la congregación que él va a ir a hacer una campaña de predicaciones, una serie de predicaciones para ayudar a resolver el problema. No les está diciendo eso Judas. Judas les dice, ustedes, los más fuertes, los que están más capacitados, tienen el deber de enfrentar a este problema. Entonces, comprendiéndolo, el problema por medio de la verdad bíblica revelada. Por supuesto que los líderes tienen que analizar las menciones de ciertos párrafos antiguos testamentarios que Judas presenta, y cuando
el liderazgo, la gente apta de la congregación, los analiza y los comprende, entonces va a presentar sus argumentos, va a prepararse psicológicamente, mentalmente, para enfrentarse a la poderosa presencia de esos invasores. Decimos poderosa presencia porque ellos ya vienen con un plan definido. ¿Cuál plan definido? El de dividir, el de molestar, el de extraer algunos miembros y por último el de retirarse, pero llevándose a unos cuantos miembros para formar, entre comillas, otra nueva congregación. No es tal. Es la misma congregación, son de los mismos miembros, solo que se van a reunir en otro lugar porque estas personas que llegaron tienen hambre de liderazgo, tienen deseo de ser reconocidos como alguien. Y al no tener la capacidad de formar una congregación desde abajo, de evangelizar desde abajo, de hacer el trabajo rudo del campo, lo más fácil, lo más sencillo es, me llevo unos cuantos miembros y con esto yo comienzo una congregación y ya voy a ser conocido en la hermandad como una persona que inició una nueva congregación. Lamentamos que sucedan estas circunstancias, si me están viendo personas no cristianas, pero es una realidad que existe en el medio de la Iglesia de Cristo. Y existe en cualquier congregación también que no sea de la Iglesia de Cristo, también existe. El párrafo número 3, que a mi juicio corresponden los versículos 5, 6 y 7. ¿De qué habla este párrafo? Usted notará que no le estoy poniendo títulos. No los necesito los títulos. Estoy viendo el problema en sí, estoy sintetizando lo que Judas está escribiendo y lo estoy concentrando con palabras que son fáciles de entender para mí. La congregación sabe mucho por las frases que Judas les dijo acerca de la visita o de la enseñanza que recibieron por parte de otros apóstoles. Pero Judas, aún así, les recuerda que el Señor va a juzgar a los desobedientes. Y no tan solo que los va a juzgar, que siempre juzga a los desobedientes. Así que nos presenta los ejemplos que ya hemos mencionado. Israel en el desierto. ¿Fue juzgado Israel en el desierto? Ciertamente. Fueron destruidos miles y miles cuando se pusieron constantemente a la guía, al liderazgo que Dios había puesto en la congregación de Israel, que era precisamente Moisés, y los ancianos o los líderes que Jetro le había sugerido a Moisés que escogiera, que seleccionara para que le ayudaran a gobernar aquellos 3 millones de personas que venían por el desierto. La mención de los ángeles rebeldes. ¿Recibieron castigo o recibieron el apapacho o Dios se retiró y dejó que ellos hicieran lo que quisieran? ¿O no? Los ángeles rebeldes fueron expulsados, fueron lanzados fuera. ¿Y qué sucedió con Sodoma y Gomorra? ¿Prevalecieron Sodoma y Gomorra, con sus actitudes inmorales delante de Dios? Claro que no. Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Entonces, 3 ejemplos al menos aquí encontramos de acciones que Dios realizó en contra de las personas que han sido desobedientes a la palabra de Dios, que han actuado en contra de lo ya establecido. Y simplemente los vamos a tomar como ejemplos. Si en el pasado sucedió, entonces, en el pasado de Judas sucedió el castigo para los desobedientes, entonces en el presente de Judas va a suceder también castigo para esos desobedientes del versículo 4. ¿Y qué del futuro de Judas al cual correspondemos nosotros? Es lo mismo, cualquier circunstancia que acontezca en nuestra época, en nuestra era, donde haya desobediencia, donde haya confrontación, donde haya personas que ataquen, molesten, digan cosas negativas del liderazgo que ha sido establecido por nuestro Señor Dios, entonces también recibirá recompensa, recibirá castigo. Eso indica, se escribió de esta manera, el pasado bíblico, que es precisamente estas situaciones, informa al presente de Judas. ¿Qué le informa? Le informa cómo fue la situación. Por eso es necesario, y casi puedo decir que es por obligación, cada vez que usted encuentre en el Nuevo Testamento, en su lectura del Nuevo Testamento, una referencia a cualquier acto, cualquier palabra, cualquier situación geográfica o histórica del Antiguo Testamento, el deber suyo es regresar al Antiguo Testamento. Les recuerdo la palabra usada, o que yo uso,
debe usted dar un salto hermenéutico al pasado. Y entonces detener su presentación de su clase del Nuevo Testamento, de la cualquier clase que esté dando, y darle una explicación pertinente a la congregación, introducirlos a lo que el autor ha introducido del Antiguo Testamento e informarles a la congregación. Recuerde que una congregación bien informada, una congregación que conoce, una congregación que está bien educada en el aspecto bíblico, difícilmente va a ser movida de su fe. Pero una congregación a la cual usted nada más le da a tole con el dedo, cuando digo a tole con el dedo son predicaciones emocionalistas, presentaciones donde les habla y los emociona, pero no les da el conocimiento bíblico que realmente requiere esas congregaciones, que el alimento espiritual que realmente requieren, hermano, está usted fallando. No digo que no debe de presentar sus sermones bien elaborados y emocionar a la gente. Lo que digo es que tiene usted que mezclar ambas cosas. Los sermones, que alguna gente en el pasado subdividió la enseñanza entre sermones a cierta hora y clases bíblicas a otras horas, cuando nuestro Señor Jesús no subdivide nada. Para Él todo lo que da es enseñanzas. Pablo todo lo que da es enseñanzas. Pero bueno, la sociedad actual, el mundo cristiano actual, ha subdividido en temas como decir, clases bíblicas son unas, donde todo mundo puede preguntar, y predicaciones son otras, donde nada más el orador es el único que puede hablar sin aceptar preguntas del público. No estamos ni en contra ni a favor, simplemente está correcto, pero la cuestión es esta. Necesitamos educar bíblicamente a la congregación. Necesitamos que la congregación enseñe. Mientras más conocimiento tienen, mientras más fuertes son en el conocimiento del Antiguo y del Nuevo Testamento, más difícil será que vengan falsos como los del versículo 4 de Judas y los conmueva para que vayan tras de ellos. Continuamos. La historia muestra la actitud de Dios contra la rebeldía. ¿Qué hizo Dios contra los rebeldes en el desierto? ¿Qué hizo Dios contra los ángeles rebeldes? ¿Y qué hizo Dios contra Sodoma y Gomorra? Todo eso indica que no habrá excepción en el presente nuestro. Si son puestos como ejemplos, entonces en el presente nuestro, cualquier persona, cualquier grupo de personas que quiera mantener controversias con intenciones malévolas en la congregación donde usted preside, porque Dios así se lo ha indicado, va a tener problemas con Dios. Ahora bien, los que siguen a los falsos maestros, ¿qué de los hermanos que siguen a los falsos maestros, que se dejan seducir por las palabras fáciles de los falsos maestros? Bueno, también ellos se van a enfrentar a la verdad bíblica ya revelada. O sea, no pensemos que son inocentes. Desde el momento que una persona acepta las instrucciones de aquellas personas rebeldes que ingresaron, automáticamente el que se va también se convierte en una persona rebelde que apoya a aquel grupo de rebeldes que han ingresado. Párrafo número 4. En el párrafo número 4, que abarca desde los versículos del 8 al 11, en síntesis, Judas enseña que el pasado se repite. Note cómo Judas está repitiendo la misma idea. Se repitió aquí, el pasado, se repitió aquí, el pasado, se repite aquí. O sea, que prácticamente es una regla ineludible. No podemos pasar por alto el retornar al pasado para poder explicar el presente en nuestra época, el presente de cualquier párrafo bíblico que estamos enseñando. En el problema, Judas enseña que el pasado se repite en el problema de la congregación de la Iglesia de Cristo que recibió la carta de Judas. ¿Por qué hago énfasis en que la congregación de la Iglesia de Cristo? Porque las congregaciones del primer siglo, todas eran congregaciones de la Iglesia de Cristo. No eran pentecostales, no eran metodistas, no eran mormonas, no eran bautistas, no eran pentecostales, de cualquier denominación de las actuales. Existían visos de personas negativas, precisamente estos que van ingresando, van a formar después grupos que les van a poner otros nombres a esas congregaciones. Después hablaremos de los marcionistas y otros grupos que se opusieron a la Iglesia de Cristo, que negaban la deidad de Jesucristo. Para continuar con esto, precisamente los marcionistas vamos a decir que son los antecesores de los modernos testigos de Jehová que niegan la deidad de Jesucristo, a los cuales a lo mejor ellos ni lo saben,
pero a nuestro Señor Jesucristo le decían ellos, a la deidad completa le daban un nombre y a nuestro Señor Jesucristo le daban otro nombre. No recuerdo ahorita las palabras griegas para referirse a la deidad en general y para referirse a Jesucristo, pero en cuanto lo tenga presente se los diré. En fin, ¿cómo lo llama Judas a ellos en la carta? Le llama soñadores. Soñadores, personas que tienen ideas, planes, en su mente, tienen planes que hacer con ese grupo y ya vienen con su programa de actividades. Mancilladores, los que manchan, significa que traen ya actitudes donde no les importa el liderazgo establecido. Ellos son gentes que van a violar las normas ya establecidas. Rechazan la autoridad. Son blasfemos. Y incluso Judas menciona que ni siquiera el arcángel Miguel actuó de esa manera, o sea, actuó en forma negativa en su contienda con el diablo, sino que apeló a Dios, diciéndole que Dios tendría que reprender la acción del enemigo que estaba disputando por el cuerpo de Moisés. Ahora, los considera Judas. He dicho que dice palabras bastante duras, los considera como animales, él usa la frase como animales irracionales. Y un animal irracional, una persona que actúa sin razonamiento, lo está equiparando Judas como una bestia, como un animal. Y entonces Judas también sintetiza que se les destruirá. Reescribí el párrafo diciendo que el problema en la congregación es un reflejo de una situación antigua y repetitiva. Cuando hablamos de reflejo, es como cuando usted y yo nos paramos frente al espejo y lo que miramos enfrente es la imagen exacta del que está enfrente del espejo. Entonces, lo que está en el espejo es un reflejo. Bien, el problema en la congregación a la que Judas escribe, ese problema es un reflejo de problemas antiguos que ya sucedieron. O sea, ¿qué significa? Que se está repitiendo constantemente los mismos problemas. Distintos personajes. En el pasado fueron unos personajes, ya mencionamos aquí, los israelitas en el desierto, los ángeles rebeldes, los de Sodoma y Gomorra, Faraón. Son personajes que se rebelan a la voluntad de Dios. Pero ahora aquí hablamos de una situación repetitiva. Hay personas que se han rebelado en el pasado contra Dios. Noten ustedes que escribí rebelado, que viene de rebeldía. Si lo hubiera puesto con V, entonces sería algo nuevo que se está mostrando. A veces las faltas de ortografías o un error en una palabra escrita presenta una idea totalmente diferente. No es lo mismo decir que algunos hombres se han rebelado con la V a decir que se han rebelado con la B. Rebelado con la B significa que se han puesto a la contra, en controversia contra la autoridad ya establecida. En cambio, revelado con V, se han revelado significa que nunca antes habían sido conocidos y que es algo nuevo, algo que se está mostrando, una especie de un invento, algo que es nuevo, como el Apocalipsis, que se llama también revelación. En fin, más explicación gramatical en cualquier circunstancia. Que se revelan, o sea, hay personas que se han revelado en el pasado. Hay personas que se revelan en el presente, ya sea el presente de Judas o también el presente nuestro. Y también hay personas que se revelarán, o sea, en el futuro nuestro, en el futuro en los años por venir de nosotros, va a haber más personas que se van a revelar contra la voluntad propuesta de Dios en la Biblia, contra la verdad que Dios ya ha mostrado en las Sagradas Escrituras. Significa entonces que este es un problema que es perenne, continuo. ¿En el pasado hubo rebeldes? Sí. ¿Fueron castigados? Sí. ¿En el presente hay rebeldes? Sí. ¿Serán castigados? Sí. ¿Y en el futuro habrá también rebeldes a la palabra de Dios? También habrá rebeldes. ¿Serán castigados en el futuro? También serán castigados. No podemos nosotros
quitar por alto esta circunstancia o decirle a las personas, no te preocupes, tú puedes hacer con tu vida lo que quieras, que al fin y al cabo Dios no te va a castigar. Eso lo dicen los humanistas, eso lo dicen los ateos, eso lo dicen las personas que no creen en Dios. Pero nosotros estamos ciertos y conscientes de que los que se rebelaron en el pasado, los que se rebelan en el presente y los que se van a rebelar en el futuro van a ser personas que van a sufrir castigos, así como los que en el pasado recibieron castigos. Es una revelación en contra de la voluntad de Dios. Y Dios no perdona a los rebeldes. Ahora bien, si consultamos los ejemplos ya citados del Antiguo Testamento, si nos regresamos y comenzamos a buscar el Antiguo Testamento y estamos analizando las circunstancias que acontecieron cuando hubo aquel castigo para aquellos rebeldes, vamos a encontrar soluciones también para los problemas actuales. Miren, necesitamos analizar con cuidado nuestros propios problemas congregacionales, lo que pasa en nuestra congregación, en la congregación donde estamos trabajando. Perdón si constantemente digo nuestra congregación, no en el sentido de propiedad, sino en el sentido de que estamos en ella porque Dios ahí nos ha puesto para guiar, para orientar, para enseñar, para educar bíblicamente a nuestros oyentes. Entonces, si nosotros realizamos esto y analizamos el pasado, vamos a entender o entenderemos lo que está en peligro, cómo está en el peligro, cómo llegó el peligro, y vamos a entender la naturaleza de esos problemas. Y al entender la naturaleza de esos problemas, de ese peligro, también vamos a encontrar la solución. Obviamente ya Judas dio la solución. La solución es educación constante, bíblica, para tener armas suficientes para enfrentarse contra las personas que han llegado a ocasionar problemas a esta congregación. Bueno, hermanos y amigos, reciban muchas bendiciones. Nos miramos en el episodio 38 para continuar reescribiendo los párrafos y continuar explicando un poco de ellos para tener una idea generalizada de cómo hacer un análisis exegético, una exégesis de cualquier párrafo. Que la pase bien, que tenga bendiciones. Hasta luego.